Buen día con todos, mi nombre es Edwin Chiquelminga y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del tema de movimiento compuesto, en la cual nos están diciendo lo siguiente. En la situación representada en la figura, un avión de guerra suelta una bomba en un instante determinado. Si la bomba impacta en el automóvil, que se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, se pide calcular el valor de L. Bien, para dar solución a este ejercicio, lo primero que vamos a empezar es a identificar nuestros datos del problema. Como primer dato vamos a tener, en este caso, la velocidad del avión, que viene a ser igual, nos dice a 100 metros por segundo. La velocidad del móvil nos dice que es igual a 5 metros por segundo. Y su aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, lo que nos piden es calcular esta longitud de separación entre el avión y el automóvil, en el cual, respecto a la superficie en la cual está en movimiento el automóvil, tiene una altura hasta el avión de 180 metros. Ahora, lo que vamos a hacer es identificar nuestras ecuaciones físicas adecuadas para poder resolver este ejercicio. Como primera ecuación, ecuaciones físicas. Las ecuaciones físicas que vamos a utilizar serían las siguientes. Primero, en cuanto al automóvil, está efectuando, nos dice, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta propiedad de movimiento rectilíneo uniformemente variado serían las siguientes: que la posición final, el vector posición final, va a ser igual al vector posición inicial más el vector de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. También vamos a tener, en cuanto al avión, una propiedad que está yendo el avión a una velocidad de 100 metros por segundo, que sería constante, y como es constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación física para un movimiento rectilíneo uniforme es: la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Y en cuanto al proyectil que va a efectuar un movimiento compuesto y se trabaja con velocidades y posiciones en el eje Y, entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación física, que sería: la posición final en el eje Y es igual a la posición inicial en el eje Y más la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo más un medio, en este caso va a dar la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, estas serían nuestras ecuaciones físicas que vamos a necesitar para su desarrollo. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos. Reemplazamos nuestros datos. Reemplazar datos. Antes de reemplazar datos, vamos a hacer una representación gráfica en la figura que nos han dado. Y de esa manera poder interpretar mejor lo que nos quieren pedir. Nos dice: este avión necesita lanzar un proyectil con la intención de que tiene que impactarle al automóvil. No va a ser en este punto inicial donde empieza su movimiento, sino en un punto en la cual va a transcurrir un tiempo. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que el impacto va a ser en este punto. Entonces, por acá dibujamos nuestro automóvil, y diremos que en este punto el proyectil impacta al automóvil. Entonces, interpretándolo,
si nosotros queremos que el proyectil impacte en este punto al automóvil, el tiempo que debe transcurrir en bajar el proyectil hasta su impacto debe ser igual al tiempo que debe transcurrir el movimiento del automóvil desde su punto inicial hasta el momento que lo va a impactar. Entonces, ya sabemos que estos tiempos serían iguales. Ahora, al ubicarse en este punto, este automóvil va a tener una distancia en la cual nosotros lo vamos a llamar una distancia 1. Entonces lo llamaremos una distancia 1. Y esta distancia, una distancia 2. Ahora, entonces vamos a reemplazar nuestros datos. Primero, vamos a analizar lo siguiente, que como ya ubicamos dos variables, distancia 1 y distancia 2, ya sabemos que L, que es lo que nos piden, determinar el valor de L, es igual a distancia 1 más la distancia 2. Entonces nosotros debemos calcular distancia 1 y distancia 2 y luego sumarlo. Y para eso vamos a aplicar la primera, en este caso la segunda ecuación, que sería de un movimiento rectilíneo uniforme, en la cual está viajando el avión. Al aplicar esa ecuación del MRU, que sería la posición final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo, tenemos, vamos a ubicar un sistema de referencia para poder reemplazar nuestros datos, y en este caso lo vamos a ubicar en este punto, nuestro sistema de referencia. Entonces, la posición final, en este caso del proyectil, respecto a nuestro sistema de referencia, ¿cuánto sería? Como estamos trabajando en el eje X, la posición final sería el momento en el que impacta, que sería en este punto. Y desde este punto a nuestro sistema de referencia sería distancia 1. Va a ser igual a la posición inicial respecto a nuestro sistema de referencia, que sería del proyectil en este punto, sería aún no avanzado, entonces sería la posición inicial sería 0, más la velocidad inicial del proyectil respecto a nuestro sistema de referencia, en este caso sería tiene que ser igual a la velocidad con la que viaja el avión, porque el avión lleva el proyectil. Entonces, esa velocidad inicial sería 100 metros por segundo multiplicado por el tiempo que demora en caer, que sería el tiempo t. Entonces, de ahí nosotros tenemos que distancia 1 va a ser igual a 100 veces t. Y ya hemos obtenido una primera ecuación. Ahora, en cuanto al proyectil, vamos a evaluarlo con la tercera ecuación respecto a su movimiento compuesto, que sería la posición final en el eje Y es igual a la posición inicial en el eje Y más la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. En este caso nos está diciendo que actúa la gravedad, en la cual nosotros sabemos que la gravedad de la Tierra tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Ahora procedemos a regresar. Entonces tenemos la posición final respecto a nuestro sistema de referencia. ¿Cuánto sería? Sería la posición final del proyectil, sería en este punto. Respecto a nuestro sistema de referencia que actúa en el eje Y, sería 0, porque no hay ninguna distancia. La posición inicial en el eje Y, estamos hablando del eje Y, respecto a nuestro sistema de referencia, sería 180 metros. Entonces tenemos 180. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial del proyectil ya no sería 100 metros por segundo, porque 100 metros por segundo es la velocidad en el eje Y. En el eje X no hay ninguna velocidad, por lo tanto sería 0, multiplicado por el tiempo t, más 1/2 de la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? Sería 10, pero en este caso estamos viendo
que actúa en contra de nuestro sistema de referencia, que sería negativo 10, multiplicado por el tiempo t elevado al cuadrado. Ahora entonces, como tenemos esta ecuación en una sola variable, estamos viendo que es t, entonces procedemos a despejar t. En este caso, aquí tenemos que 0, y notamos que simplificamos, sacamos mitad de 10 sería 5, y tendríamos negativo t al cuadrado. Ese negativo t al cuadrado lo pasamos al primer miembro, y pasaría como suma, que sería 5 t elevado al cuadrado. Y eso viene a ser igual a 180, ¿verdad? Entonces, pasamos a dividir, sería 36, y nos quedaría que t elevado al cuadrado es igual a 36. Entonces despejamos, tenemos que t es igual a más menos 6, sacando la raíz cuadrada de 36, sería 6 unidades en segundos. Entonces, como el tiempo, vemos que el tiempo no es una magnitud vectorial, por lo tanto sería positivo, porque el tiempo en ninguno de los casos va a ser negativo. Entonces, sería el tiempo de 6 segundos. Ahora, la finalidad con la que encontramos el tiempo es para reemplazar en nuestra ecuación 1, porque desde ahí ya podemos determinar la distancia 1. Entonces, vamos a hacer de reemplazar. Reemplazamos. Tenemos que la distancia 1 es igual a 100 veces el tiempo t. Pero como el tiempo t tenemos que es igual a 6 segundos, entonces tenemos que 100 multiplicado por el tiempo que vale 6, tendríamos que la distancia 1 es igual a 600 unidades, que estamos trabajando serían en metros. Y ya calculamos la distancia 1, que sería esta distancia, desde el impacto hasta nuestro sistema de referencia. Ahora, nos faltaría distancia 2. Para hallar distancia 2, vamos a trabajar respecto a nuestro automóvil. Entonces, respecto a nuestro automóvil, como nos dice que actúa con un movimiento rectilineo uniformemente variado, lo que vamos a trabajar es con nuestra ecuación del RRV, que sería la primera ecuación. Tendríamos la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces ahora sí reemplazamos en nuestra ecuación. Tenemos la posición final. La posición final de nuestro automóvil respecto a nuestro sistema de referencia sería en este punto la posición final. ¿Y cuánto es esa distancia? Sería distancia 1. Va a ser igual la posición inicial respecto a nuestro sistema de referencia. La posición inicial de donde inicia nuestro automóvil sería en este punto. Y esa distancia que existe sería la longitud total, que sería L. Más la velocidad inicial, la velocidad con la que inicia sería 5 metros por segundo. Pero estamos viendo que ese vector velocidad está en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, sería negativo 5 multiplicado por el tiempo t más 1/2, y lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración está actuando también en contra de nuestro sistema de referencia, que sería negativo 5 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo t elevado al cuadrado. Bien, ahora, como acá vemos 3 variables, pero sabemos que 2 de ellas ya lo hemos determinado, que sería distancia 1 y el tiempo. Entonces reemplazamos, sería distancia 1, hemos encontrado que vale 600 metros. Entonces tenemos 600, va a ser igual a L, acá nos quedaría más por menos, 5 multiplicado por el tiempo, que hemos encontrado que es positivo 6. Más, en este caso nos quedaría negativo, también negativo 5, más por menos, negativo 5 medios, multiplicado por el tiempo que vale 6 elevado al cuadrado. Entonces, operando esto, tenemos 6 al cuadrado sería 36, entre 2
sería 18 multiplicado por 5 sería 90. Nos quedaría 600 es igual a L menos 6 por 5, me quedaría 30 menos 90 y eso es igual a 600. Entonces, menos 30 menos 90 me daría negativo 120. Ese negativo 120 pasamos a sumar al primer miembro, nos quedaría 600 más 120 es igual a la longitud L. Entonces, tenemos que L es igual a 600 más 120 sería 720. Las unidades serían en metros. Entonces, si vemos, ya hemos calculado nosotros la distancia total de separación entre el avión y el automóvil. Muy bien, eso ha sido todo la solución del ejercicio. Espero que me haya dejado entender. Muchas gracias.